Contaremos una aventura del duque de Richelieu. Así que atención. Como sabemos, el duque de Richelieu fue un gran seductor. Había nacido en 1698 y era sobrino nieto del cardenal Richelieu más conocido, el verdadero, aquel de los tres mosqueteros, que era malo. Este era sobrino nieto de ese cardenal y tenía otras virtudes. El otro era un gran político, fue verdaderamente el que manejaba los destinos de Francia, y este levantaba minas. Había heredado todas las riquezas de esa familia, así que era muy rico. Era muy elegante, andaba por el palacio de Versalles constantemente entrometido en intrigas amorosas. Marcaba 1,34 la milla y era capaz de montar una avestruz al galope. Los cronistas hablaban de un magnetismo impetuoso que las muchachas no podían resistir. Dicen que verdaderamente hechizaba a las mujeres que se cruzaban en su camino, por no decir otra cosa, ¿no? Además de las intrigas amorosas, Richelieu participó en varias conspiraciones políticas. En una de ellas había estado en tratos con España para apoderarse del regente francés, Felipe de Orleans, que gobernaba durante la niñez de Luis XV. Cuando un rey es niño, gobierna un regente, que generalmente es un pariente o algo, en este caso Felipe de Orleans. Lo querían secuestrar, llevarlo a España y después negociar o así. Pero ciertas cartas que lo acusaban fueron interceptadas y Richelieu terminó en la Bastilla, en Cana, ¿no? Lo encerraron en la más repugnante de todas las celdas. Parece que han revisado todas las celdas, eligieron a la más repugnante y así lo pusieron a Richelieu. No había ni una silla donde sentarse, ni un catre para dormir, y las ratas eran sus únicos acompañantes. Es preferible eso. Digo, no tener muchos acompañantes. El duque de Richelieu, bueno, supo que allí lo tendrían hasta el día de su muerte. Pero el regente Felipe de Orleans lo odiaba por otra cosa. El duque de Richelieu le había robado muchas minas a Felipe de Orleans. Y algo más, la hija de Felipe de Orleans, Mademoiselle de Valois, estaba profundamente enamorada de Richelieu. Y le dijo al padre, a Felipe de Orleans, que lo odiaba a Richelieu, que se suicidaría si este hombre al que amaba no era puesto en libertad. La muchacha nunca había andado con el duque, no habían tenido, simplemente estaba enamorada. Los ruegos de la chica no surtieron efecto, el corazón de Felipe de Orleans no se ablandó. Y el duque seguía ahí en la Bastilla. Pero un tiempo más tarde, ya desesperada, Mademoiselle de Valois fue hasta la celda del duque, en la Bastilla, a altas horas de la noche. Llevaba consigo unas velas y unos bombones. No está mal. Además llevaba 200.000 libras para sobornar al carcelero. Sin embargo, no lo logró. El carcelero no se dejó sobornar. Ni con eso. Volvió entonces a llorarle a Felipe y 6 meses más tarde el regente cedió. Pero esa liberación tuvo un precio. Para ordenarla, el regente Felipe de Orleans impuso a su hija un casamiento con el duque de Módena, un hombre con quien ella no había querido casarse. Y se hizo el pacto. Liberaron al duque y hay que decir, eso sí, que a modo de agradecimiento, Richelieu, el duque de Richelieu, visitó durante una semana a Mademoiselle de Valois en sus aposentos, sin que nadie lo supiera, desde luego. Unos días más tarde, la muchacha partió hacia Italia para casarse con el de Módena. Según los cronistas, la chica estaba enloquecida por Richelieu, decía que jamás lo podría olvidar. Llegó a Módena y ya al otro día empezó a suspirar por su amante. Le enviaba cartas en las que le suplicaba que fuera hasta ella. Aquí tengo una de las cartas. Dice así: ven a verme. Tenía una voz un poco desagradable. Sí. Ven a verme, pero hazlo disfrazado para que nadie pueda reconocerte. Me convenció. Sí, el duque recibió la carta y quiso satisfacer el deseo de la chica, que después de todo lo había salvado de la muerte. Además le gustaba, me imagino. Bueno, y un par de semanas más tarde, el duque de Richelieu, disfrazado de vendedor ambulante, portando una enorme bolsa con libros, entró en la ciudad de Módena.
y llegó a una posada y se registró como Giorgio Gasparini, vendedor de libros. Una mañana, Richelieu, con todos los libros, se presentó en las proximidades del Palacio de Módena y mostró sus libros a las damas de la corte. Mademoiselle de Valois estaba por allí, pasó frente a él, el tipo le hizo un guiño, le hizo la seña del mate y venga, ella se dio cuenta de quién se trataba, contuvo la emoción, le dirigió la palabra con mucha cortesía y fingió interés en una obra que al parecer el tipo no llevaba consigo. Entonces el tipo le dijo: aquí no tengo esa obra a la que os referís, pero la alcanzaré mañana al palacio. También, Dios mío, ¿no? Al otro día se presentó Richelieu, disfrazado otra vez, y fue conducido a Mademoiselle de Valois. Tan pronto se cerró la puerta del aposento, ella cayó en sus brazos. Y ahí, en fin, dieron rienda suelta a su lujuria, pero a gran velocidad, porque si los agarraban los mataban a los dos. Al día siguiente el duque, otra vez disfrazado, no otra vez con otro paquete de libros para mostrarle a la mina. Inmediatamente fue introducido en un salón de lectura y el lugar estaba lleno de recuerdos de los años posteriores o los días posteriores a la liberación de Richelieu, días que ambos habían pasado ahí en Versalles, en los aposentos de ella. Había un rulo del duque, él mismo lo reconoció y dice: este rulo es mío, habrá dicho. Encerrado ahí en un pequeño altar. El caso es que Mademoiselle de Valois le confesó que desde que se habían separado, cada día había besado aquel rulo y había derramado lágrimas sobre él. ¿Cómo estaría ese rulo? Bueno, todos los días se encontraban un rato, ¿no? Pero en una ocasión el duque se entretuvo demasiado, vio cómo es uno, y el otro duque, el de Módena, regresó inesperadamente de una cacería y antes de que los amantes pudieran despedirse, entró en la habitación. Sin embargo, el duque de Módena no vio nada extraño. Mademoiselle leía en voz alta. Pero, ¿qué hacía? Los dueños están aquí, la cadena rodeado. ¿Pero qué hacía Richelieu mientras tanto? Richelieu, disfrazado, la escuchaba simplemente. Richelieu se presentó como Giorgio Gasparini y se despidió diciendo que volvería con otros volúmenes que la mujer quería ver. El duque de Módena entró en conversación con aquel supuesto vendedor de libros. Lo encontró divertido. Al de Módena le gustaba escuchar las historias de la corte francesa que contaba este vendedor. En un momento, el esposo de Mademoiselle preguntó: ¿y qué me cuenta de ese gran bribón, el duque de Richelieu? ¿En qué líos andará metido ahora? Hablaba como en una película argentina, el duque de Módena. Y el duque de Richelieu, muy serio, respondió: señor, el duque de Richelieu es uno de mis mejores clientes. Y luego, un poco enojado porque lo habían tratado de bribón, Richelieu le contó al duque de Módena lo siguiente. Dijo: me han dicho que Richelieu ha hecho una apuesta, afirmando que vendrá a Módena a pesar vuestro. No me sorprendería que lo lograra. El duque de Módena rió y como desafió al propio Richelieu como si lo estuviera escuchando. Dice, qué sé yo le desafiaría, dice, a que lo intentara, ja, ja, ja. Y contento por haberse enterado de que existía esa apuesta, le dijo al vendedor de libros que fuera al palacio cuando quisiera, y así Gasparini se constituyó en ese lugar todos los días. Primero divertía al duque de Módena con su charla, y cuando el duque se aburría, se encontraba con Mademoiselle en la biblioteca del palacio, y ahí se divertían otro rato. El duque nunca se enteró del engaño, el duque de Módena. Se jactaba en los boliches de haberle ganado a Richelieu y de haber hecho que perdiese una apuesta. Al poco tiempo, los encantos de Mademoiselle empezaron a aburrir a Richelieu, y como extrañaba a algunas damas del Palacio de Versalles, abandonó a la que lo había salvado y se volvió a Francia. Ella permaneció en silencio, nunca le contó nada a su marido y desde luego tampoco a su padre, ¿no? al regente. Esperó que regresara el duque de Richelieu
pero lo hizo en vano, ya que él no volvió a verla nunca más. Según los cronistas, Mademoiselle de Valois siguió llorando hasta el fin de sus días, adorando aquel mechón, aquel rulo, que se alzaba en un altar de la corte. Las aventuras de Richelieu continuaron en París, pero esa es otra historia. Vivió hasta los 90 años rodeado de mujeres. Su amigo Voltaire lo ayudó y secundó en algunas de sus conquistas. Todo esto me lo contaba el discotecario mientras fumaba. Ah, sí, él es muy propenso a ese hábito. Sí, sí. Pero le dio algún disco porque el trabajo de él no es fumar, sino... No, pero me dio un disco que se llama Tabaco, diciendo Ajá. que si bien no tenía nada que ver con la Sí, es historia verdad. que acababan de escuchar, sí tenía que ver con los 6 puchos que se había fumado mientras me la contaba. Y casualmente el que va a interpretar este tango Tabaco es nuestro querido Federico Mizrahi. Vamos a escuchar a Federico Mizrahi en Tabaco, un tango de Mansi, que pertenece a su último disco, que ya glosaremos en un momento. Adelante.